El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales altos de la casona, tiñendo de dorado los tapices antiguos y el mármol frío del recibidor. Había preparado aquella reunión con esmero, convencida de que al cumplir 61 años, lo único que deseaba era sentirme acompañada por los míos. Sobre la mesa larga del comedor reposaban bandejas con quesos manchegos, copas de vino de la tierra y flores recién cortadas del jardín. Los primeros en llegar fueron Darío y Clara. Él evitaba mirarme a los ojos, mientras ella caminaba erguida con ese aire de superioridad que se le había vuelto costumbre. Saludó a los invitados con besos calculados y enseguida se adueñó del centro de la sala como si fuese la anfitriona. Yo me limité a sonreír observando los detalles con paciencia. A medida que la velada avanzaba, los vecinos más cercanos fueron llenando la estancia con risas forzadas y brindis superficiales. Todo parecía transcurrir con cierta normalidad hasta que de pronto Clara se inclinó sobre la mesa principal. Con un gesto firme, sacó de su bolso un sobre blanco y lo dejó caer frente a mí. El golpe seco sobre la madera hizo callar a varios. «Firma o se cancela el cumpleaños», dijo con una voz clara, tan tranquila que helaba la sangre. Algunos invitados rieron nerviosos, creyendo que se trataba de una broma. Pero las sonrisas de mi hijo y de mi nuera eran demasiado seguras, demasiado calculadas. Sentí cómo se extendía un silencio espeso, el mismo que antecede a las tormentas. No respondí. Mis dedos rozaron el sobre, pero no lo abrí. Podía sentir las miradas clavadas en mí, esperando mi reacción, convencidos de que me verían claudicar. Entonces respiré hondo, me acomodé en la silla y, sin perder la calma, introduje la mano en mi bolso. De allí extraje otro sobre más pequeño sellado con lacre rojo. Lo coloqué justo al lado del documento de Clara, con la misma serenidad con la que una jugadora de ajedrez mueve una pieza decisiva. Ella parpadeó desconcertada. Yo mantuve mi sonrisa leve mientras acariciaba el borde del sobre sin decir palabra. Fue suficiente para que en su rostro apareciera una sombra de temor que nadie más pareció notar. Brindaron algunos intentando retomar el ambiente festivo, pero yo ya había marcado el compás de aquella noche y sabía que lo que estaba por suceder apenas comenzaba a desmoronar la fachada de armonía familiar. El eco de las copas entrechocando sonaba hueco presagio de las sombras que se avecinaban. Cuando Clara llegó por primera vez a mi vida, yo la recibí como a una hija. Recuerdo aquella tarde en que Darío me la presentó en la terraza de la casona, una joven elegante de sonrisa fácil que parecía desbordar simpatía. Yo, ingenua, pensé que con ella llegaba la posibilidad de formar un círculo más cálido en la familia, de compartir confidencias femeninas que tanto había echado de menos desde la muerte de mi esposo. Al principio se mostraba atenta, servicial, incluso cariñosa. Me ayudaba a preparar la mesa los domingos y decía con dulzura que le encantaba el aire antiguo de la casa. Pero con el tiempo, las frases fueron cambiando de tono. Una tarde, en medio de un café con unos conocidos, dejó escapar una risita. Nuestra Leonor aún vive en el pasado, rodeada de muebles viejos y recuerdos. ¡Qué paciencia tiene Darío! Todos rieron y yo me quedé helada. No fue la única vez. En otra ocasión, mientras contábamos anécdotas de la familia, me interrumpió diciendo: «Claro, tú no entiendes estas cosas modernas. Con tu pensión ridícula, bastante haces con mantenerte». Fingí no escucharlo, pero sentí una punzada en el pecho. La pensión era lo de menos. Lo que me dolió fue la ligereza con la que intentaba rebajar mi dignidad. Poco a poco, comprendí que su objetivo no era mi cariño, sino la casona. Esa casa que había heredado de mi difunto esposo, llena de recuerdos de nuestra vida juntos, se convirtió en el objeto de deseo de Clara.
Su mirada recorría los pasillos como quien inspecciona un botín. Lo más doloroso no fue ella, sino Darío, siempre callado, siempre con la vista baja, incapaz de detener a su mujer. Me preguntaba qué había sido de aquel hijo que de niño me defendía con orgullo en el colegio, cuando alguien se burlaba de mi ropa sencilla. El amor de madre es fuerte, pero aquella pasividad comenzaba a romper algo dentro de mí. Fue entonces cuando entendí que si no ponía límites, mi silencio acabaría convirtiéndose en complicidad. La fiesta continuaba, pero mi memoria me llevaba a esos primeros gestos de desprecio que anunciaban lo que estaba a punto de revelarse con crudeza. Esperé a que la sala recuperara un murmullo de normalidad antes de tomar el sobre que Clara había dejado frente a mí. Lo abrí con calma, como si se tratara de un trámite cualquiera, y desplegué aquellas páginas mecanografiadas. Al recorrerlas con la mirada, comprendí enseguida que no era un simple papel, sino una mordaza legal cuidadosamente diseñada. El encabezado hablaba de garantizar el bienestar futuro de los nietos, pero las cláusulas escondían la verdadera intención. La primera estipulaba que cedía la propiedad absoluta de la casona a Darío y Clara, con efecto inmediato. Otra me obligaba a transferir mis cuentas bancarias a un fondo gestionado por ellos, supuestamente para la educación de los niños. En la última se establecía que renunciaba a cualquier reclamo futuro sobre esos bienes. Una firma mía y mi vida entera pasaría a sus manos. Mientras pasaba las hojas, mi sonrisa se mantenía intacta. Ninguno de los presentes podía adivinar lo que sentía al leer semejante trampa. Clara, convencida de su triunfo, se acomodaba en la silla como una reina satisfecha. Darío, en cambio, tenía la frente perlada de sudor. Sus ojos evitaban los míos, y en ese gesto encontré una pista inquietante. Poco después, una vecina se me acercó discretamente con un comentario que me dejó helada. Había escuchado rumores en el barrio de que Darío estaba endeudado hasta el cuello, que incluso había firmado pagarés con un prestamista local. Todo encajaba. Clara necesitaba mis bienes para cubrir aquel agujero, y mi propio hijo se había dejado arrastrar al silencio por miedo y vergüenza. Volví a dejar el documento sobre la mesa, cerrando el sobre con un leve golpe de mano. Mi sonrisa no era de sumisión, sino de paciencia. Por dentro, la certeza de que me habían subestimado se volvía cada vez más clara. La música del cumpleaños sonaba de fondo, pero en mi interior ya había empezado otra partitura, la de un plan que pronto pondría a prueba cada una de sus máscaras. Mientras escuchaba las risas forzadas a mi alrededor, mi mente viajó hacia atrás a un tiempo en el que nadie habría apostado por mí. Cuando quedé viuda, apenas tenía 35 años y una cuenta corriente que apenas cubría los gastos del entierro. Darío era un niño y yo debía sostenerlo sola. Podría haberme resignado a una vida de estrecheces, pero decidí que no. Me trasladé a Madrid y acepté un puesto como contadora en una asesoría pequeña. Pasaba las mañanas revisando balances y las noches repasando manuales de contabilidad avanzada. De cada nómina apartaba una cantidad mínima que jamás tocaba. Eran céntimos, luego euros, que poco a poco formaron mi primer ahorro serio. Con aquel capital inicial, compré un diminuto piso en Lavapiés casi en ruinas. Yo misma pinté las paredes, arreglé ventanas y cambié azulejos con la ayuda de un vecino jubilado que me cobró poco. Lo vendí meses después con una ganancia suficiente para comprar 2 inmuebles más pequeños. Así comenzó un ciclo que se prolongó durante años: comprar, reformar, vender. Cada paso era calculado, cada decisión llevaba el peso de mis desvelos. Sacrifiqué muchas cosas, noches de descanso, amistades, incluso la posibilidad de rehacer mi vida sentimental.
pero al ver crecer el patrimonio, sentía que construía una fortaleza invisible alrededor de mí y de mi hijo. Sin que nadie lo sospechara, aquella mujer de apariencia sencilla iba forjando un imperio discreto. Cuando cumplí 58, mis cuentas y propiedades sumaban más de 29 millones de dólares en activos. Era mi secreto mejor guardado. Nunca se lo conté a Darío, porque quería que encontrara su camino sin depender de mi dinero. Para todos, seguía siendo la viuda que vivía de una pensión modesta y cuidaba la casona heredada. Ahora, al ver el documento envenenado sobre la mesa del cumpleaños, me invadía una certeza distinta. Aquella versión de mí que ellos creían conocer no existía. Yo era la mujer que nadie conocía y pronto descubrirían el precio de haber subestimado mi silencio. La música se mezclaba con las voces, pero yo ya había decidido cuándo revelar la verdad. Clara levantó su copa y con voz clara pidió silencio para brindar. Lo que siguió no fue un homenaje, sino un ataque disfrazado de broma por nuestra querida Leonor, que se aferra a su casa como si los recuerdos pagaran la universidad de los nietos, dijo provocando risas cómplices entre algunos invitados. Yo mantuve la sonrisa como si no me afectara, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. No se detuvo ahí. Más tarde, mientras servían la tarta, se inclinó hacia mí y lo bastante alto para que otros escucharan soltó: «De verdad, suegra, no sé cómo no piensa en el futuro de los pequeños. Esa pensión suya apenas da para velas». Y aún así, insiste en ser un obstáculo. El murmullo de incomodidad recorrió la mesa, pero nadie intervino. Darío bajó la mirada, fingiendo examinar su móvil, incapaz de defenderme. Clara jugaba bien su papel. Sonreía como anfitriona perfecta, besaba en la frente a sus hijos y me señalaba con dulces reproches que bajo la luz de las velas sonaban a sentencia. Lo justo es que firme, que dé un paso al lado y permita que la nueva generación construya su camino, añadió con tono de virtud impostada. Algunos asintieron, quizá convencidos por su teatralidad. Yo no respondí. Sabía que mis palabras no cambiarían nada en ese instante y preferí guardar silencio, mientras Clara creía que su estrategia de humillación pública me hundía. Lo cierto es que me regalaba tiempo para observar, para medir cada gesto y cada expresión. Su seguridad era mi mejor aliada. Cuanto más convencida estuviera de que tenía la partida ganada, más devastador sería el momento en que se diera cuenta de su error. Apreté el sobre con el lacre rojo que seguía en mi bolso. Aún no era el instante de abrirlo, pero cada palabra de Clara me confirmaba que la jugada debía ejecutarse con precisión. La música volvió a sonar y las conversaciones se dispersaron, pero yo ya sentía la tensión crecer como un río a punto de desbordarse, preparando el terreno para mi próximo movimiento. 2 días después de aquella fiesta sofocante, caminé por las calles empedradas del centro histórico de Toledo. El aire olía a piedra húmeda y café recién hecho. Crucé bajo un arco y llegué al despacho notarial donde me esperaba Teresa Aguilar, la misma mujer con la que había compartido pupitre en la facultad hacía ya más de 40 años. Cuando la vi, me recibió con un abrazo sincero, el tipo de abrazo que no necesita palabras. Teresa se había convertido en una abogada de prestigio, pero para mí seguía siendo aquella joven que me prestaba sus apuntes y me animaba a no rendirme. Nos sentamos en una mesa de madera oscura, cubierta de carpetas y sellos, y allí desplegué la verdad que había ocultado durante décadas: los pisos, las cuentas en el extranjero, las inversiones, todo aquello que sumaba 29 millones. Ella escuchó en silencio, asintiendo, y enseguida puso manos a la obra. En cuestión de horas, redactó los documentos necesarios para crear un fideicomiso irrevocable. Mis bienes quedarían protegidos bajo mi único nombre, intocables para Darío, para Clara
o para cualquier tercero. Firmé con una tranquilidad que no recordaba sentir desde hacía años. Era como cerrar con llave una caja fuerte e invisible. Pero lo más sorprendente llegó después. Mientras revisaba antecedentes de la casona, Teresa encontró un movimiento extraño en el registro, una hipoteca reciente que llevaba mi firma. Solo que yo jamás la había estampado. La falsificación era burda, aunque suficiente para que un banco confiara. Clara había intentado hipotecar mi casa sin que yo lo supiera, usando una imitación torpe de mi letra. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de confirmación. Tenía en mis manos la prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Teresa me miró con gravedad, consciente de que aquella información sería mi arma más poderosa. Guardé los documentos en un sobre nuevo más grueso, sabiendo que pronto encontrarían el escenario perfecto para salir a la luz. Salí del despacho con paso firme, escuchando el repique de las campanas cercanas, y tuve la certeza de que la próxima vez que me sentara frente a Clara, sería yo quien dictara las reglas del juego. El murmullo de la música y las conversaciones se fue apagando cuando Clara, copa en mano, pidió la atención de todos. Con sonrisa teatral, levantó el cristal y dijo: brindemos por un futuro asegurado por la tranquilidad de saber que todo está en orden gracias a la generosidad de mi suegra. Las miradas se dirigieron hacia mí, esperando un gesto de aprobación. Yo, impecable en mi vestido claro, me levanté despacio y coloqué sobre la mesa el sobre que contenía aquel documento envenenado. Lo abrí, lo miré unos segundos y luego lo dejé allí intacto, sin firmar. El silencio se hizo más espeso que nunca. Clara frunció el ceño, pero intentó mantener la compostura. Con voz más alta de lo necesario, añadió: seguro que en unos instantes lo firmará. Siempre es difícil desprenderse de lo viejo, ¿verdad? No contesté. En cambio, introduje la mano en mi bolso y saqué el sobre lacrado que había mostrado al inicio de la fiesta. Lo coloqué justo al lado de aquel contrato. Lo abrí con calma y desplegué su contenido. Eran copias certificadas de la hipoteca fraudulenta con la firma falsa que Clara había intentado usar para apropiarse de la casona. Los primeros murmullos comenzaron a expandirse como un incendio. Algunos invitados se acercaron para mirar de cerca. Una vecina exclamó con asombro: «Pero si esa no es la letra de Leonor Clara». Palideció, perdió el control de su sonrisa y buscó a Darío con la mirada. Mi hijo permanecía inmóvil con la frente cubierta de sudor frío. La farsa se desmoronaba delante de todos y por primera vez Clara no tenía palabras dulces ni excusas a mano. Yo recogí las copias y las sostuve en alto lo suficiente para que cada invitado pudiera verlas. No dije nada más. El juicio público ya había empezado y la evidencia hablaba por sí sola. La fiesta había terminado en ese instante, transformándose en un escenario donde la verdad caía con el peso de un mazo, y mi siguiente movimiento estaba listo para derrumbar lo poco que quedaba en pie. El murmullo que provocó la falsificación aún resonaba en la sala cuando decidí que había llegado el momento de ir más lejos. No bastaba con dejarla en evidencia. Quería que entendieran quién era yo realmente, la mujer a la que habían subestimado durante años. Saqué un segundo paquete de documentos del bolso y lo abrí con calma. Era el acta notarial del fideicomiso irrevocable que había firmado con Teresa. Lo coloqué sobre la mesa junto a las copias de la hipoteca falsa y añadí con voz firme: «Aquí están mis bienes blindados y fuera de vuestro alcance. Todo lo que trabajé durante décadas está bajo mi nombre y solo bajo mi nombre». Algunos invitados se inclinaron para mirar las hojas. Otros me observaban con sorpresa contenida. Clara, con los labios apretados, intentaba articular una respuesta, pero el temblor de sus manos la delataba.
Darío seguía inmóvil, cada vez más hundido en su silla. Entonces saqué la última pieza, un ejemplar de una revista económica que Teresa me había entregado días antes. Lo levanté para que todos pudieran verlo. En la portada estaba mi rostro acompañado de un titular que decía Leonor Andrade, de contadora viuda a empresaria con un patrimonio de 29 millones de dólares. Hubo un silencio pesado, seguido de un murmullo creciente. Los invitados se miraban unos a otros incrédulos. Yo continué sin elevar la voz, pero con una claridad que atravesaba la sala. Nunca dependí de la caridad de nadie. Todo lo que tengo lo construí con esfuerzo, sin pedir favores ni prestarme a trampas. Ustedes pensaron que podían humillarme por creerme débil, pero yo tengo 29 millones de razones para no necesitar nada de ustedes. Clara palideció por completo, como si la sangre se hubiera retirado de su rostro. Darío intentó decir algo, pero sus labios solo emitieron un murmullo incomprensible. Guardé el ejemplar en el sobre y lo cerré con decisión. La fachada que habían levantado se había derrumbado en cuestión de minutos, pero aún quedaba un ajuste final que debía enfrentar cara a cara con mi propio hijo. Darío se levantó al fin de su silla, con las manos temblorosas y la voz quebrada. Intentó hablar, pero le costaba articular palabras. Madre, yo no quería que esto llegara tan lejos. Las deudas me ahogaban y Clara me presionaba. Pensé que era lo mejor, pensé que... Se detuvo incapaz de sostener mi mirada. La sala entera observaba la escena. Algunos invitados bajaban la vista incómodos, otros murmuraban entre sí. Yo lo miraba con calma, sin rencor, pero con una claridad que cortaba como el filo de un cuchillo. No era solo su silencio lo que me había dolido durante años, era esa cobardía que ahora se mostraba desnuda ante todos. Darío dio un paso hacia mí, como si buscara consuelo, y murmuró: «Perdóname, madre, no supe cómo decirte la verdad». Antes de que pudiera añadir algo, Clara rompió en un grito que resonó en la casona. «¡Basta de farsas!», exclamó, golpeando la mesa con rabia. Todo esto era para salvarnos, para vender la casona a ese corredor inmobiliario que ofreció millones. Y tú lo arruinaste todo, Leonor. El silencio que siguió fue atronador. Los invitados, que hasta entonces habían escuchado rumores, entendieron al fin lo evidente: nunca se trató de asegurar el futuro de los nietos ni de proteger a Darío. Todo había sido un negocio sucio, una ambición disfrazada de preocupación familiar. Clara, desencajada, buscaba apoyo en los presentes, pero nadie se atrevió a secundarla. Darío, derrotado, bajó la cabeza y se dejó caer de nuevo en la silla, incapaz de sostener su propio derrumbe. Yo respiré hondo. Sentí que la verdad se había abierto paso sin que yo necesitara alzar la voz. Miré la casona con sus paredes cargadas de historia y supe que había llegado el momento de decidir su destino lejos de las garras de quienes la habían convertido en moneda de cambio. La luz de las velas temblaba en los rostros atónitos, mientras en mi interior se encendía la certeza de lo que debía hacer con aquel legado que tanto codiciaban. Pasaron algunas semanas desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. La calma regresó poco a poco, aunque no de la forma en que Clara y Darío hubieran deseado. Yo tenía claro que la casona no podía seguir siendo un botín en disputa ni un recordatorio del dolor. Así que, con la misma determinación con la que levanté mi fortuna, tomé una decisión definitiva. Convocamos a la prensa local en el patio principal. Los reporteros se sorprendieron al escucharme anunciar que la casona no sería vendida ni heredada. No habría herencia para quienes la convirtieron en una excusa para la codicia. A partir de ese día, el inmueble quedaba donado a una fundación cultural
para mujeres mayores, con el fin de que encontraran allí un espacio para crecer, aprender y compartir. Expliqué que se impartirían talleres de bordado y lectura, que habría clases de cocina tradicional, tertulias de historia y hasta un pequeño huerto comunitario, donde cualquiera podría plantar y cosechar. Las cámaras captaron mi sonrisa cuando afirmé: esta casa ya no será símbolo de control ni de enfrentamientos. A partir de ahora, será un lugar de libertad compartida. Los vecinos estallaron en aplausos. Muchas mujeres del barrio se acercaron a darme las gracias, algunas con lágrimas en los ojos. La casona, que antes parecía un espacio cargado de silencios tensos, comenzó a llenarse de voces alegres, de pasos apresurados, de nuevas ilusiones. Un día, mientras las obras de adaptación avanzaban, vi pasar a Clara y Darío por la calle. Se detuvieron frente a la verja, contemplando el bullicio. Sus rostros eran una mezcla de rabia y derrota. Sabían que jamás podrían tocar aquello que creyeron suyo. Yo los observé unos segundos, luego di media vuelta y seguí caminando hacia el patio interior. Al caer la tarde, el espacio se iluminó con guirnaldas de luces. Una música suave comenzó a sonar y varias vecinas me tomaron de la mano. Reí y me dejé llevar en un baile improvisado en medio del patio. La casona, antes jaula de control y ambición, ahora respiraba como un corazón abierto al barrio. Y yo por fin bailaba ligera, dueña de mi historia y de mis propias reglas.